Listo chicos, buenas tardes. Vamos a explicar entonces en este momento cómo resolver un ejercicio de movimiento parabólico. Entonces acá nos dan unas condiciones. El ejercicio inicialmente establece que es una flecha que se lanza con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Acá lo podemos ver en la aplicación. El deslizador de la velocidad ya está establecido en 15 metros por segundo y nos dicen que el ángulo de elevación es de 37 grados. Entonces el ejercicio que nosotros vamos a calcular básicamente es de acuerdo a las características que arrojó esa trayectoria, como el tiempo en alcanzar la altura máxima, cuál fue su altura máxima, cuál fue su desplazamiento en el eje X. Entonces vamos a él. En este caso entonces ya tenemos el ejercicio acá predispuesto. Entonces nos dice la primera parte. Determine las componentes b de x y b de y de la velocidad inicial. Entonces recordemos, muchachos, cómo se calculan o cómo se grafican inicialmente los componentes de un vector. En este caso tenemos el vector velocidad, que es este. Ya sabemos que nos están dando una velocidad inicial de 15 metros por segundo, por lo tanto ya conocemos ese valor. Vamos a descomponerlo. Ya sabemos que hacemos la proyección en el eje X de ese vector, que sería esta. A este vector entonces lo vamos a denominar b de x, y en esta partecita de acá entonces tenemos la proyección en el eje Y. Listo. Y a este señor lo llamamos b de y. Entonces ya tenemos gráficamente las componentes. Recordemos que este vector b de y lo podemos pasar para esta zona para poder hacer la relación con las razones trigonométricas. Entonces ya tenemos nuestra gráfica de las componentes del vector. Aquí tenemos b de y. Listo. Y vamos a calcular el valor de cada una de ellas. Entonces tenemos que vamos a calcular primero la componente en y. Tenemos que el seno del ángulo, en este caso sería seno de 37 grados, es igual al cateto opuesto, que en este caso va a ser b de y, sobre la hipotenusa, que tiene un valor de 15 metros por segundo. Listo. Despejamos b de y y nos va a quedar este 15 metros por segundo multiplicado por el seno de 37 grados igual a b de y tenemos finalmente esta multiplicación, nos da un valor de 9 metros por segundo. Recuerden la configuración de la calculadora para que les pueda dar el resultado específico que estamos buscando. Listo, entonces ya tenemos el valor de b de y procedemos entonces a calcular el valor de b de x de la misma forma, pero ahora con el valor del coseno. Entonces tenemos cos de 37 es igual a cateto adyacente, pero ¿quién es el cateto adyacente? b de x. Entonces b de x sobre la hipotenusa, que es de 15 metros por segundo. Listo. Entonces después de tener estos valores despejamos nuevamente b de x. Tenemos que 15 metros por segundo por el coseno de 37 es igual a b de x. Y haciendo la operación respectiva tenemos que 15 por cos de 37 nos da 12 metros por segundo. Listo. Entonces ya tenemos el valor de la componente de la velocidad en el eje X y en el eje Y. Listo.
Muy bien, entonces ya el literal A lo hemos ejecutado. Continuamos entonces con el literal B, donde nos piden calcular los valores de la componente de la velocidad a los 0.5 segundos. ¿Qué nos están diciendo básicamente? ¿Cuál es la velocidad de la partícula después de que han transcurrido 0,5 segundos? Listo. Entonces, es fácil. En X ya sabemos que la trayectoria, una partícula que ejecuta una trayectoria con una parábola, va a tener una velocidad constante en cada uno de los tramos del eje X. Por lo tanto, en cada una de estas partes que estoy señalando, la velocidad es la misma. ¿Sí? Como acá ya tenemos la velocidad en el eje X, por lo tanto, b de x a los 0.5 segundos es constante, es decir, corresponde a 12 metros por segundo. Listo, sencillo. Y ahora vamos a calcular b de y. En y sí cambia. ¿Por qué? Porque tenemos una aceleración. Entonces, a medida que la flecha va subiendo, va desacelerando. Y mira que cuando llega a su altura máxima se detiene un instante, pero se detiene. Entonces calculamos, en este caso, P de Y con la fórmula que es velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso tenemos que nuestra aceleración es la gravedad por tiempo, es decir que la velocidad inicial pero en Y, es decir, esta de acá. Listo. 9 metros por segundo más la gravedad, que en este caso es de 9.8 metros por segundo cuadrado. De una vez multiplicamos los signos. Listo. 9.8. A ver. 9.8 y por el tiempo. Listo. Pero en este caso, ¿cuál tiempo? El tiempo que me están dando en el literal B, que es de 0,5 segundos. Entonces, en este caso, simplificamos estos segundos con un segundo de acá y nos va a quedar que la velocidad en Y es igual. Entonces hacemos 9 menos 9.8 por 0.5, esto nos da 4.1 metro por segundo. Listo. Entonces esta es la velocidad en Y a los 0.5 segundos. Muy bien. Vamos entonces con el literal C. Nos están diciendo acá que chuleamos calcular los valores de la componente de la posición. Entonces, para calcular la posición en X, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque la posición depende de la velocidad y el tiempo que haya transcurrido, ¿cierto? Y como la velocidad es constante, entonces tenemos esta fórmula: distancia es igual a velocidad por tiempo. Ojo, esta es en X. Entonces tenemos que la velocidad en el eje X es de 12 metros por segundo por el tiempo, que en este caso nuevamente tomamos el que nos da el enunciado, 0.5 segundos, simplificamos segundos con segundos y resulta que la distancia transcurrida en el eje X es de 6 metros. Listo. Ahora vamos a calcular la posición en el eje Y, pero entonces ya aquí ya si utilizamos nuestra fórmula de la posición final, que es igual a velocidad inicial
velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Recordemos que a esta fórmula le falta un término que es la posición inicial, pero como la flecha fue lanzada desde el piso, por eso estamos omitiendo ese término. Entonces nos va a quedar que la posición final es igual a la velocidad inicial. ¿Cuál? 9 metros por segundo, que estamos utilizando las componentes. Listo. Por 0.5 segundos. De una vez simplificamos segundos con segundos. Acá también nos ganamos parte de la operación. 9.8 dividido 2 nos da 4.9 metros por segundo. Ya multiplicamos los signos. Este más se multiplicó con el menos de la gravedad. Y esto por 0.5 segundos. Y todo esto lo elevamos al cuadrado. Ya hacemos la operación respectiva, subimos esto un poco, nos queda que la posición final, recordemos cómo se hace acá, 9 por 0.5 y a eso le restamos 4.9 por 0.5 al cuadrado y eso nos debe dar un valor de 3,3 metros. Listo, es decir, que a los 0.5 en X estaba en 4.1 y en Y estaba en X estaba en 6 y en Y estaba en 3.3 metros. Muy bien. Continuamos entonces con el literal C. La posición está listo y calculamos, vamos a calcular el tiempo en el que alcanza la altura máxima. Entonces, para calcular el tiempo tenemos la siguiente fórmula. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Listo. La velocidad final, como estamos analizando el primer tramo, ¿sí? El tramo en el que él llega a la altura máxima, recordemos que cuando llega a este punto específico de la altura máxima, acá, la velocidad final va a ser 0, ¿cierto? Recordemos que ahorita dijimos que él iba desacelerando a medida que iba subiendo. Entonces, la velocidad final va a ser de 0 metros por segundo. La velocidad inicial en Y es de 9 metros por segundo. Y aquí multiplicamos por la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo. Listo. Entonces despejamos el tiempo. Este 9 metros por segundo pasa a negativo. Y este 9.8 que está multiplicando pasa a dividir con el mismo signo. Entonces me va a quedar menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Simplificamos estos metros con estos metros. Este segundo se va con un segundo de acá. Menos por menos más. Y nos queda tiempo. Hacemos la división correspondiente y nos da un valor de 0.9 segundos igual al tiempo. Listo. Entonces este fue el tiempo de subida. Vamos a dejar el video hasta acá y vamos a continuarlo en una segunda parte.